Listo. Cuando quieras, si quieres poner la pantalla completa, y cuando quieras empezamos. Muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Sonia Calzado y vengo del Hospital Pare Taulí de Sabadell, que está en Barcelona. Y en esta media horita, pues bueno, me gustaría hacer un repaso de la visión global de la mujer con VIH. Vale, muchas gracias por invitarnos a participar en estos seminarios. Bueno, como todos sabéis, obviamente el primer caso se describió en el 81, en el primer boletín semanal de los CDCs, y publicaba los 5 casos de neumonía por neumocistis en 5 chicos jóvenes homosexuales. Un año más tarde, a finales de año, se da un nuevo boletín donde hay unas recomendaciones a seguir por el personal sanitario cuando visita a pacientes que tengan infecciones oportunistas, ¿no? Como son pues, kaposi o enfermedad de linfadenopatía crónica generalizada o pérdidas de peso inexplicables, pero sobre todo focalizan su atención en personas que tengan riesgo o aparentemente riesgo de contraer el SIDA, ¿no? Y para ellos pues son los hombres que tienen sexo con hombres, los que utilizan drogas por vía parenteral, las personas haitianas y aquellos hemofílicos. En ningún momento se habla de que la mujer pudiera tener VIH. En diciembre de ese mismo año, después del boletín este que sale de terapias para vigilar el contagio entre el personal sanitario, ya salen 4 casos de niños menores de 2 años con infecciones oportunistas e inmunodeficiencia inexplicada, y de los cuales pues mencionan 2 de ellos sus madres son hispanas y usuarias de drogas por vía parenteral. 2 de ellos no se habla de los padres ni de las madres de estos niños, con lo cual no se conoce. Y es en enero ya del año 83 donde otro boletín ya publica 2 casos de mujeres heterosexuales con SIDA. Es decir, aquí ya se habla de mujeres que han contraído el SIDA, pero que sobre todo se focaliza pues que ya tienen contacto sexual, ¿no? No son usuarias de drogas por vía parental y tampoco hacen mención a la raza. En 2002, que ya son 20 años más tarde, obviamente en estos 20 años han seguido saliendo diferentes casos, publicando de pues, personas que se contagian a raíz de transfusiones, usuarios de drogas por vía parenteral, hombres no homosexuales. Y ya en 2002 la OMS ya alerta que las mujeres con VIH positivo son el grupo social más mayoritario, con lo cual probablemente a partir ya de los últimos años el papel de la mujer es muy importante en ya el conocimiento de la infección, ¿no? Para ello, en estos 30 minutos haremos un repaso de cómo está el tema de la mujer y las incidencias y todo a nivel mundial. Pasaremos a los informes a nivel estatal y ya luego focalizaremos en nuestra área, que es la ciudad de Barcelona, y más concretamente en nuestro hospital, que es el Hospital Pare Taulí de Sabadell, que está en la periferia de Barcelona. Como os comentaba, ya en el año 90 ya aparecen los primeros artículos que ya hablan de la mujer con infección con VIH. Este primer artículo del año 90 de la International Journal of STD ya habla sobre todo básicamente de tema social, del estigma, de la transmisión, del riesgo de la transmisión vertical, del efecto secundario de los fármacos que se dan a estas mujeres que son teratogénicos para el embarazo, y sobre todo habla del ostracismo de la mujer cuando informa a los familiares y a las parejas sobre todo, ¿no? Que se oculta la enfermedad o que cuando lo manifiestan ellas se quedan cerradas en sí mismas o son apartadas, ¿no? 10 años más tarde, en el 2000, ya se habla un poco más de, aparte de hacer énfasis en este estigma, que es radicalmente diferente entre la mujer y el hombre, habla de características ya más propias de la mujer, aspectos sobre la menstruación, sobre la enfermedad inflamatoria pélvica, sobre las vaginosis, ya sean bacterianas o candidiásicas, sobre el riesgo de transmisión por úlceras genitales y enfermedades de transmisión sexual, y también de la neoplasia intraepitelial cervical. Un aspecto a destacar es que en este artículo del año 2000, que son, ¿no?, se revisan 10 años posteriores al inicial, hablan de la mujer mayor con VIH. Definen como mujer mayor aquella mujer superior a 40 años, que me parece un poco, en esa época se consideraba pues, que era mujer mayor con más de 40 años, que por suerte pues ahora obviamente no. Y que, bueno, que tenían más características, evolucionaban más, contenían más trastorno cognitivo, había, ¿no?, menopausia precoz, había un retraso de la receta o del tratamiento hormonal sustitutivo, porque se creía que muchos de los síntomas que experimentaban venían derivados todos de la infección por VIH, y también se hablaba de que había menos displasia cervical y menos infección de transmisión sexual en este colectivo de mujeres mayores, que eran las de más de 40 años. ¿Cómo estamos a nivel mundial del VIH en cuanto a la mujer? Las cifras de ONU-SIDA dan del año 2019, ya sabéis que siempre se reporta a los años anteriores, 38 millones de personas que actualmente están viviendo con el VIH.
De estos 38 millones, hay 1,7 millones que se contagiaron en el último año, en el 2019. Y de este número global de 38 millones, más de la mitad, un 19,2 millones de mujeres, son pacientes o chicas que viven con el VIH y tienen más de 15 años. Se reportaron casi 690.000 muertes por enfermedades relacionadas con el SIDA. A pesar de que hay una mejoría creciente en el acceso al sistema sanitario, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, creo que aún tenemos mucho por mejorar, como todos sabéis y como todos vemos en las cifras que tenemos. Y así vemos pues, ¿no? que en tratamiento antirretroviral tenemos muy poquito menos de la mitad de los niños que están recibiendo tratamiento en todo el mundo. Sí que mejora un poco este número en los adultos, hay un 68% de adultos que reciben tratamiento antirretroviral y sí que creo que se está haciendo bastante mucho mejor en las gestantes o aquellas que están haciendo lactancia, con un 85% de mujeres que reciben tratamiento antirretroviral. Como vemos en este mapa del mundo, obviamente de estos 38 millones, casi el 21% de ellos son los diagnósticos de VIH en el este y el sur de África, ¿vale? Que es realmente donde hay también más población y donde igual los recursos no son iguales que los nuestros. Las nuevas infecciones por VIH, tanto en adultos como en niños, pues lo mismo, sigue el mismo patrón. De este 1,7 millones de nuevos diagnósticos en el 2019, 730.000 fueron en el territorio africano. En otros territorios, pues vemos que van bajando. El sudeste asiático, ¿no? Toda Asia y el área del Pacífico son 300.000 casos, seguidos luego del resto de África o de Europa del Este. Respecto a las mujeres, ONU-SIDA refleja que cada semana alrededor de 5.500 mujeres jóvenes, entre 15 y 24 años, contraen la infección por VIH. Esto es muy alto en África subsahariana, es decir, cada 6 diagnósticos, 5 son mujeres que tienen menos de 20 años, entre 15 y 19 años. Representan casi un 50% del total de las nuevas infecciones, siendo las mujeres de África subsahariana casi el 60% del total de estas nuevas infecciones. El 35% de ellas ha sufrido en algún momento violencia física o sexual y en algunas regiones, solo por el hecho de vivir en esas regiones, la probabilidad de contraer la infección asciende a 1,5 veces respecto a las que no viven en estas regiones. Las metas que ONU-SIDA se plantea y que nos planteamos todos para el año 2020, pues creo que no las hemos conseguido, ¿no? El 90-90-90 nos quedamos cerca pero no lo alcanzamos. Las nuevas infecciones por VIH que se planteaban como 500.000, vemos que hemos tenido en el 2019 1.700.000, veremos el año que viene, tendremos el informe del 2020, pero con todo el tema de la pandemia del COVID y todas las cosas, probablemente a este 500.000 no hayamos llegado. Y el cero discriminación yo creo que tampoco hemos llegado. Siguen habiendo muchas áreas en donde este cero discriminación no se cumple. Para el año 2030, pues me gustaría que pudiéramos alcanzar estos números, ¿no? 95, 95, 95, el tener menos de 200.000 infecciones por VIH y el tener la cero discriminación. Creo que aún nos quedan pues unos añitos para intentar conseguir esos objetivos. Para ello, ONU-SIDA plantea acciones sobre una población clave, ¿no? ¿Cuál es esta población clave? Pues son los hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de drogas por vía parenteral, los reclusos en cárceles y otros centros, trabajadores y trabajadoras del sexo, así como sus clientes, y también personas transgénero. Por el tema de la mujer, focaliza básicamente en adolescentes y mujeres jóvenes de África meridional y oriental, que como hemos dicho representan un alto porcentaje, casi la mitad de las nuevas infecciones. Y así como otras adolescentes y mujeres que vivan en pueblos indígenas de algunas comunidades en donde también se ha visto una alta tasa de infección. A nivel estatal, ¿cómo estamos? Pues las mujeres que tienen más de 15 años que viven con el VIH representan 28.000 casos, ¿vale? Y de ellas un 87% están en tratamiento antirretroviral. Alcanzamos cifras mucho mejores, más del 95% de embarazadas que están tomando tratamiento antirretroviral y eso nos permite que la transmisión vertical casi se haya anulado, pero hay una tasa de 2,88, incluyendo el tema de la lactancia, que esto hay muchos datos que no salían registrados y no podía profundizar mucho más en el tema para poderos explicar un poco más las características de esta transmisión vertical. El año 2019 se diagnosticaron 2.698 casos nuevos, entre ellos la mayoría fueron hombres, el 85,8%, con 36 años de mediana. La gran mayoría, un 56,6%, fueron hombres que tienen sexo con hombres, por debajo los hombres heterosexuales y los usuarios por drogas por vía parenteral, que representan un 2,6%.
el 36% eran inmigrantes y más de un 40%, un 45,9% tuvieron un diagnóstico de manera tardía, es decir, se diagnosticaron con menos de 350 CD4. Los casos de SIDA de este total de 2.698 fueron 273, sigue siendo superior en mujeres, un 81% representa a los hombres, perdón, con 43 años de mediana. Aquí sí que la ratio homosexual o heterosexual es más o menos similar, un 39,9% hombres que tienen sexo con hombres y un 39,6% son heterosexuales, ya sean hombres o mujeres. Obviamente la tasa de usuarios de drogas por vía parenteral también es inferior, el 9,2%, por el hecho de que se disminuye el consumo y también se hacen consumos más saludables o más controlados. Las mujeres representan un 14% de estos nuevos diagnósticos, con una mediana de edad similar a la global y a la del hombre, tienen 37 años de mediana. El origen de estas mujeres, la gran mayoría, un 43%, son nativas españolas, han nacido en territorio español, y el resto 40% se divide entre Latinoamérica y África subsahariana, siendo mucho menor en el resto de áreas del mundo. La transmisión, un 89% es heterosexual y un 4,4% por usuarias de drogas por vía parenteral. Y vemos que la tendencia, igual que en los hombres, la tendencia en mujeres está marcada en verde, sigue teniendo tendencia a la baja con el sucesivo paso de los años, pero aún así este margen es bastante inferior, el descenso es bastante inferior en hombres respecto a mujeres, cosa que también nos hace ver que tenemos que seguir trabajando en este tema. En cuanto a diagnóstico tardío y enfermedad avanzada, vemos que tanto en hombre como en mujer hay un porcentaje nada despreciable. Sí que es cierto que la mujer, el porcentaje de diagnóstico tardío, es decir, por debajo de los 350 CD4, supera el 50%. En los hombres no llega, pero se alcanza un 44%, que tampoco es nada despreciable. Si nos fijamos en los grupos por vía de transmisión sexual, las mujeres, así como los hombres heterosexuales, también hay un alto porcentaje que ya se presentan con menos de 200 CD4, o sea, más del 50% de ellos. Y si nos vamos por tramos de edad, ya sea por hombres o mujeres, aquellos que tienen más de 40 años son los que representan un impacto mayor y que tienen menos de 200 CD4. Por tanto, si nos focalizamos en las mujeres y en aquellas mujeres mayores, es decir, mayores en el sentido de que tienen más de 40 años, ¿vale? Incluso más de 50, superior o igual a 50, que representan ya un grupo alto de riesgo para que se produzca un diagnóstico tardío y por ello en muchos de los casos una enfermedad avanzada con alguna enfermedad definitoria decida el diagnóstico. Por mucho que intentamos aunar esfuerzos, intentar diagnosticarlos antes y hacer jornadas de formación a nivel de todos los ámbitos sanitarios y a nivel de población y a nivel de organizaciones que no son de sistema sanitario, que son más de comunidad y organizaciones comunitarias, el hecho es que el diagnóstico tardío y la enfermedad avanzada no bajan con el paso de los años. Sí que ha bajado con lo que decíamos en los usuarios usuarios de drogas por vía parenteral, en los que sí que se hizo un esfuerzo en crear centros comunitarios y centros de consumo responsable, pero aún así vemos que en los últimos años ese descenso que parecía se había estancado incluso subía un poco, pero el resto de porcentajes, incluyendo las mujeres, vemos que el descenso es prácticamente nulo y se mantiene estable. A nivel de Cataluña y el área de Barcelona, que es el área que nos toca a nosotros, tenemos una población de 1.700.000 personas en Barcelona, en la provincia de Barcelona. Y aquí tenemos la evolución de los casos de ITS desde el 2007 al 2019 que están recogidos. Como veis, desde el 2015 hay un ascenso progresivo de prácticamente todas las infecciones de transmisión sexual, a excepción del VIH, que sí que parece que en los últimos años presenta un descenso. Pero como veis, en rosa y en naranja, gonococo y clamidia tienen un ascenso exponencial, ¿no? Miramos los dos últimos años, 2018 y 2019, y si nos focalizamos en las infecciones por VIH, se producen unas 269 infecciones en el último año en la provincia de Barcelona, que aunque son muchas, representan un descenso del 25% respecto al año anterior, lo que nos pone en una tasa de 16 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a los diagnósticos, esta tasa, si nos focalizamos en el sexo, en mujeres y hombres, vemos que en los hombres es un 30,3% la tasa por 100.000 habitantes y en mujeres en el 2019 fue de 3,2%, lo que representa son 28 mujeres con una mediana de edad de 33,5%, de 33,5 años.
En cuanto a los diagnósticos nuevos de VIH por vía de transmisión, tenemos que el porcentaje de mujeres, que es en línea discontinua, tenemos en naranja las mujeres que tienen sexo con hombres y en rojo las mujeres usuarias de drogas por vía parenteral. Vemos que se diagnosticaron 28 mujeres, el 75% de ellas fueron vía de transmisión sexual con sexo con hombres, 14% usuarias de drogas por vía parenteral, se reportó una mujer transexual y 2 casos se desconocía la vía de transmisión. En cuanto a la incidencia de otras ITS, en línea discontinua lo mismo, tenemos las mujeres y en línea continua los hombres. Vemos que en el caso de los hombres, gonococo y clamidia, que serían el azul y el rosa respectivamente, tienen un ascenso exponencial. En las mujeres vemos que no son ambas, sino que solo clamidia la que tiene un ascenso exponencial. Gonococo tampoco es despreciable, pero sí que el aumento es muchísimo más lento y menos progresivo. Y vemos que este aumento de clamidia se relaciona mucho con la renta. Es decir, vemos que la incidencia de clamidia en mujeres de renta baja, que sería la columna azul, es mucho más alta que en rentas medias y que en rentas bajas, a diferencia de gonococo y de sífilis, que vemos que esta diferencia en cuanto a renta no es tan significativa. Pasando ya a los datos de nuestro hospital, el Hospital Portaoli de Sabadell, que es uno de los hospitales grandes de la periferia de Barcelona. En el año 2000, este año estamos mirando todo el registro de nuestros pacientes, estamos siguiendo aproximadamente 928 pacientes con infección por VIH. Estos 928 son pacientes que en el último año han acudido a farmacia a recoger medicación y que tenemos una analítica en donde demostramos los valores de CD4 y carga viral. Además de estos pacientes que hayan acudido a farmacia, están registrados los pacientes que durante la época del pico de COVID se les llevó la medicación a domicilio vía mensajero para que no tuvieran que acudir al hospital. Y también faltaría incluir aquí los controladores de élite que obviamente no pasan por farmacia, pero sí que vienen a consultas con nosotros para ir controlando al menos una vez de manera anual. Con lo cual, pues esta cifra de 928 totales es bastante aproximada a lo que tenemos actualmente. De estos 928, el 25% son mujeres, 231 mujeres estamos controlando en Portaoli actualmente. El 76%, la gran mayoría, son de nacionalidad española y seguidas un 8% aproximadamente de América del Sur y de África, siendo menos porcentaje otras áreas como el área del Caribe, Europa del Este u otros países de Europa en los que estamos controlando actualmente mujeres que viven en nuestra zona. Por edad vemos que el porcentaje mayoritario, un 47%, es la franja que va de los 51 a los 60 años, seguidos por aquellas de 41 a 50 años, que representarían un 21%, y del 31 a 40 años. Tenemos un 2% de mujeres muy mayores, es decir, de 71 a 80 años, que viven con el VIH y que también controlamos en nuestras consultas. De estas mujeres que tenemos, que como habíamos comentado, pues no, tenemos pues un 47% por encima de los 50 años, ¿no? Y si sumamos pues porcentajes por encima de 50 años, pues no es nada despreciable las que tenemos más mayores de 50. Hemos consultado en 218 mujeres de nuestro total si, si tenían ya menopausia o no, o premenopausia, y de estas hay un 94% que registramos este estado, ¿no? Si tienen menopausia, premenopausia o no, o realmente no están menopáusicas. El 60% de nuestras 218 pacientes que están registrados, o sea, 131 pacientes, ya están en fase menopáusica, es un 60%. De ellas intentamos que todas tengan una densitometría ósea realizada, pero tenemos 47% de no realizadas. Esto podría ser debido, entre otras cosas, a que la densitometría ósea no se realiza en nuestro hospital. Las pacientes se tienen que desplazar o a Barcelona ciudad o a un centro en Tarrasa, que queda obviamente un poco alejado de Sabadell, tienen que gestionárselo ellas mismas, y muchas de ellas no acuden porque consideran que no es importante para ellas o tienen dificultades incluso para trasladarse a nuestras consultas, con lo cual pues no se van a hacer esta densitometría. Pero de las que tenemos realizadas, un 27% tienen diagnóstico de osteoporosis. En cuanto al perfil analítico, esto sí que es más fácil de alcanzar porque les pedimos en las analíticas de control el metabolismo óseo con calcio, fósforo, PTH y vitamina D. Tenemos un 91% de pacientes estudiadas con estas características en la analítica y 56% de ellas no presentan alteraciones. Sí que vemos hipovitaminosis D en un 27% y por ello intentamos tener a todas las pacientes controladas y suplementadas.
Sí que es cierto que el tema de la menopausia con los años va cogiendo más boga y va cogiendo más importancia y se van focalizando también esfuerzos a seguir a este subcolectivo de mujeres que ya están en fase menopáusica, ¿no? Ya se anticipaba en este artículo que sobre el año 2000, que es donde estamos, 2020, que es donde estamos ahora, más del 70% de las mujeres en todo el mundo tendrán más de 70 años. Que esto implica que tengan, ¿no?, síntomas físicos y psicológicos y que la menopausia les da un desarrollo que se acelera y progresa en enfermedades relacionadas con la edad y con las comorbilidades que tienen, tanto a nivel cardiovascular, cognitivo, como a nivel de hueso. De esto potencialmente hemos de tener un interés creciente y hemos de estar pendiente de todas estas características en nuestras mujeres. Asimismo, la menopausia y el que alcancen edades más avanzadas, la supervivencia sea mayor y estén mejor controladas, nos pueden dar problemas en la farmacocinética de los fármacos. Sí que es cierto que actualmente los fármacos de los que disponemos son muy eficaces y tienen poquito efecto adverso en cuanto a interacciones, la gran mayoría de regímenes, y todos tenemos bastante integrado en la cabeza de mirar y de ponerles los tratamientos que les sean menos tóxicos o que puedan hacer menos interacciones teniendo en cuenta su historial previo de fármacos. La menopausia por sí misma también genera algunos cambios que algunas mujeres sin estar menopáusicas ya tienen, con lo cual estos se pueden ver exacerbados, como son trastornos del sueño, problemas depresivos o cambios en el estado cognitivo, que también hemos de estar atentos a si les pasan y si pueden atribuirse a únicamente la menopausia o podemos ayudarles de alguna manera, como es el tratamiento hormonal sustitutivo. Esto no hay estudios específicos que miren la eficacia en pacientes VIH y creo que sería muy importante poderlo mirar para ver si podemos incidir en este aspecto y mejorar. Últimamente, ¿no?, ahora hace poquito publicamos también la cohorte, ¿no?, de la RIS, cómo estaban nuestras pacientes que conviven con el VIH y que están menopáusicas, a ver qué síntomas referían al interrogatorio en las encuestas telefónicas, ¿no? Había 137 pacientes posmenopáusicas y vemos que donde se presentan más frecuentemente, casi en todos los aspectos que se les preguntó, salvo en las molestias osteomusculares, pero bueno, que aún así es un porcentaje nada despreciable que sí que refieren, y también pues lo que comentábamos, trastornos del sueño y este cansancio y astenia que refieren, ¿no? Si analizamos ¿no?, con un análisis del multivariate, vemos que las posmenopáusicas sí que tienen más riesgo, tanto de tener síntomas somáticos como síntomas urogenitales, más en 2,5% en 2,5 más veces. Y si nos vamos ya a los síntomas severos, vemos que realmente hasta casi multiplicamos por 5 los síntomas severos urogenitales en los pacientes posmenopáusicas, con lo cual, como comentábamos antes, es un territorio nada despreciable y que tenemos que interrogar a nuestras pacientes muchas veces en las consultas, porque muchas de ellas nos refieren estos síntomas y nos refieren ya justo al final cuando ya realmente el daño está muy, muy acaecido, ¿no? En cuanto a hábitos tóxicos, en las historias clínicas de nuestros pacientes se reflejan el 90% de ellas y que básicamente hemos sectorizado, al menos para no alargarnos mucho en este tema, en los tabaco, alcohol y drogas, que sí que obviamente se tendría que hacer un subanálisis con qué tipos de drogas consumen, ¿no? En azul están las que nunca han consumido o que refieren que nunca han consumido, en rojo los consumidores activos y en verde las que habían consumido previamente. Vemos que la que reportan más consumos es el tabaco y las que menos el alcohol. Sí que es cierto que ya sabéis que, bueno, como nosotros, que hay muchos tabús y aunque nuestros pacientes con nosotros suelen tener bastante confianza, muchas veces no refieren consumos y pueden estar, en estos casos puede haber algún sesgo de lo que nos hayan comentado las pacientes. El tema del tabaco es importante incidir también en labores para que deshabituarse del tabaco y bueno, hay bastantes problemas, al menos en nuestro centro, para conseguir que las pacientes se vinculen a alguna unidad. En nuestro hospital no hay unidad actualmente para dejar de fumar, con lo cual tienen que ir al médico de cabecera y muchas de nuestras pacientes, nosotros somos su médico de cabecera. Entonces, bueno, tenemos que gestionar nosotros el tema de la deshabituación y a veces es un poco complicado. En cuanto a la historia del VIH, por el porcentaje de año de diagnóstico, de los años 80 tenemos un 90% de contagios, los 90 un 29%, del 2000 al 2009 26%, y en los últimos años tenemos el 36% de nuestras mujeres que se diagnosticaron entre el 2010 y el 2021. Vía de contagio fundamental es la vía sexual, con un 76%, seguidas de las usuarias de drogas por vía parenteral y un 3%, que son 5 pacientes que estamos controlando, de transmisión vertical.
Esta transición es importante de la zona, ¿no?, de las consultas pediátricas a las consultas de adultos. Sí que es cierto que nuestras 5 mujeres, la más joven tiene 23 años, con lo cual ya llevamos algunos años siguiéndolas, pero creo que es importante, y este artículo así lo refleja, hacer una buena transición de los pacientes de consultas pediátricas a consultas de adulto, ¿no? Es un artículo que, bueno, hay 48 casos del 2013 al 2015, en donde focalizan que solo un 60% reportan que están bien preparados o que sienten que están bien preparadas, para la transición a una consulta de adultos. Y correlaciono, pues bueno, con los aspectos más que favorecen este paso, este mejor paso, como si dijéramos, a la consulta de adultos, incluyen aquellas personas de baja renta, que tienen mayor porcentaje de CD4, que han sido valoradas en las consultas de adultos por un especialista de VIH, que en otros sitios no son especialistas de enfermedades infecciosas, y que se ha hecho una transición correcta entre el médico de pediatría al médico de adultos. Sabemos que el 80% de estas mujeres, al menos en esta serie, estaban tomando el tratamiento antirretroviral, pero que solo el 40% reportan que tienen una adherencia correcta, ¿no?, de más del 95% de adherencia. Eso también lo hemos visto en nuestras consultas. En la época de la adolescencia, esta adherencia es mucho más complicada y luego cuando los asumimos en lo de adultos, muchas veces también seguimos aún en los primeros años teniendo problemas de adherencia, con lo cual es muy importante coger otra vez la confianza e intentar tener un buen vínculo con ellas e intentar que ese porcentaje de adherencia pues sea más alto. En cuanto a diagnóstico tardío y enfermedad avanzada, en nuestras mujeres tenemos un 42% que se diagnosticaron de manera tardía, con menos de 350 CD4, y un 65% de ellas debutó con alguna enfermedad definitoria de SIDA, ya fuera neumocistis, neumonía por neumocistis, un 30%, seguido de tuberculosis o candidiasis esofágica en un 15% cada una, o enfermedad diseminada por citomegalovirus en el 10%. En los últimos 5 años, del 2015 al 2020, hemos diagnosticado a 40 mujeres, más de 50 años, el 29% tenían más de 50 años, la mayoría eran nacidas en España y un 26% de estas 42 mujeres se diagnosticaron de manera tardía. En cuanto a regímenes de tratamiento antirretroviral, la mayoría de nuestras pacientes, el 80%, están siguiendo regímenes de triple terapia y un 17% de biterapia. Tenemos un 3% de pacientes con monoterapia. Las triples terapias, la gran mayoría están basadas en integrasas. 6 mujeres reciben tratamiento de triple terapia con inhibidores de proteasa y 4 de ellas combinan inhibidores de integrasa y inhibidores de proteasa por problemas anteriores de resistencias y de fallos virológicos. Y luego pacientes que siguen regímenes de no nucleósidos tenemos 73. Biterapias, la gran mayoría son con inhibidores de la integrasa, como podéis comprobar, ya sea asociados con inhibidores de proteasa, no nucleósidos o análogos, y basadas solo en inhibidores de proteasa más otro agente, 2 mujeres. El 100% de las pacientes que tenemos en monoterapia van con darunavir cobicistat en monoterapia, ¿vale?, por fallos previos o por regímenes que se hicieron hace años con monoterapia, con los cuales han estado bien y las pacientes no son partidarias de cambio porque ya les sienta bien y de momento no tenemos ningún efecto adverso ni ninguna cosa que nos obligue a cambiarlas, con lo cual están con su monoterapia. En cuanto a la adherencia, sí que podemos decir que tenemos un 89,6% de pacientes adherentes de nuestra serie de mujeres, un 88% de las pacientes el último año, y si vemos años previos, están con carga viral indetectable, un 88%, con menos de 200 copias, pero que sí que están detectables un 8% y un 4% más de 200 copias. En cuanto a CD4, las tenemos bien controladas, con un 91% de pacientes tienen más de 300 CD4 y menos de 250 en pacientes adherentes. De estas 207 tenemos un 3%, lo que corresponde a 6 pacientes que no hemos conseguido, a pesar de optimizarles el tratamiento antirretroviral, subirles más de 250 a los CD4. Un papel importante también es el de la mujer inmigrante. Dentro de las mujeres, el subtipo de mujeres inmigrantes que viven con el VIH en España también es importante, y este artículo que publican los compañeros de Madrid
a pesar de son 26 pacientes solo, pero sí que es cierto que inciden también en otra cosa importante, que son las pacientes inmigrantes que muchas veces no acuden o son irregulares en el seguimiento por diferentes problemas, ¿no? Son una población especialmente vulnerable, sobre todo por barreras, ¿no? Barreras sociales, barreras idiomáticas, el estigma que llevan asociados a su raza y a sus costumbres, y esto a veces pues, nos es un poco complicado de manejar. Y este estudio revela 8 categorías que impactan sobre todo en la adherencia al tratamiento y el seguimiento, como son pues, tener una buena relación médico-paciente, la relación de la mujer propiamente con su VIH, si tienen trabajo o no, el rol de género, si están en estadio SIDA o tienen alguna manifestación de la enfermedad, el soporte emocional que tienen en su casa y fuera de su casa, si pertenecen a alguna comunidad. Y eso creo que es muy importante para afianzar el seguimiento de las pacientes y poderlas también controlar mejor. En cuanto a medicación concomitante, 63% de nuestras mujeres están tomando algún tipo de medicación. Vemos que el 48% de ellas tienen entre 50 y 60 años, seguidas igual de los grupos de las juntas, es decir, de 20 a 40 años y por encima de los 60 años, más o menos un 15% toman medicación concomitante. ¿Y qué medicación concomitante están tomando? Pues bueno, vemos que el grupo mayoritario, el que habíamos visto de entre 50 y 60 años, son las que más consumen diferentes tratamientos, entre ellos sobre todo estatinas, hipotensores, benzodiazepinas, otros antidepresivos y inhibidores de la bomba de protones. Entonces, vemos que realmente aquí sí que hay un alto porcentaje de mujeres con comorbilidad y polimedicadas. Llama la atención que en el perfil de las más jóvenes, las que están por debajo de los 40 años, entre 20 y 40, muchas de ellas, más incluso que las pacientes que digamos de justo la otra punta de nuestra gráfica de mujeres, están tomando mucha benzodiazepina o mucho antidepresivo y no todas ellas reciben, como veis, medicación antipsicótica, o sea que no todas ellas son pacientes psiquiátricas que necesiten, con lo cual es algo que también queremos acabar de valorar y ver realmente exactamente por qué toman esta medicación. Y también nos llama mucho la atención el tema de los inhibidores de la bomba de protones y otros protectores gástricos, porque realmente no están tomando medicación que sea gastrolesiva, sino que muchas vienen con la idea de que como la medicación antirretroviral es muy fuerte, su médico le ha puesto omeprazol o han decidido ellas empezar omeprazolos similares, con lo cual eso también es una educación sanitaria que hemos de realizar para ir retirando esta medicación, porque no son gastrolesivas y podríamos eliminar problemas de interacción si hubiera algún fármaco concretamente o que es un fármaco que realmente no necesitan. En esto hemos de profundizar un poco más el estudio para acabar de ver realmente las indicaciones que tienen de cada fármaco, ¿no? Y sí que es cierto que entre los 60 y los 80 años, la proporción de pacientes que toman medicación son solo un 27 mujeres, pero realmente están todo un poquito más establecida la medicación que toman y un poco todas más o menos a nivel similar, salvo estatinas y el tema del metabolismo calcio-fósforo, calcio y vitamina D, que también están bastante focalizadas y tenemos bastantes pacientes con osteoporosis diagnosticada y por eso toman medicación. Asimismo, pues para ir concluyendo, en las mujeres que estamos siguiendo viven con el VIH, al menos en nuestro grupo y seguramente en todos los vuestros, podemos identificar varios subgrupos. Aquellas mujeres que proceden de transición desde las consultas de pediatría. Al menos en nuestro país, esas pacientes por suerte son minoritarias, es decir, ya estamos reduciendo de manera muy importante, casi imperceptible, la transmisión vertical en nuestro país, con lo cual esa transición es prácticamente nula, al menos en nuestro hospital. Pero también hemos de tener en cuenta que en otros sitios del mundo sí que está y se ha de hacer un buen feedback entre el médico de pediatría y el médico de adultos para que esta transición sea lo mejor posible. Esas mujeres jóvenes que nos llegan a consultas con edad fértil, es decir, en edad fértil y que igual tienen deseo gestacional en el momento actual y también muchas de ellas que en ese momento te dicen que no tienen deseo gestacional, pero que realmente un día se te presentan en la consulta embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, siempre se tiene que, en las primeras visitas, un poco intentar ver si esta mujer ya tiene hijos, no tiene hijos, si tiene deseo gestacional o no, de cara al impacto que puede tener la medicación antirretroviral que les empecemos.
aquellas mujeres que tienen patología psiquiátrica severa derivada de los policonsumos, esas pacientes diagnosticadas de los años 80 y de los años 90, que muchas acarrean mucha toxicidad por drogas de consumo, algunas de ellas toman metadona y muchas están en tratamiento psiquiátrico. Sí que es bueno tener un buen feedback con los compañeros de psiquiatría y de psicología, que a veces se nota un poco a faltar para acabar de controlar bien todos los aspectos de estas mujeres, que son multiconsultadoras, que están polimedicadas con muchos fármacos depresores y que requieren su tiempo y atención en las consultas que en ocasiones no tenemos. Prestar atención a la comorbilidad y a la polimedicación. Vemos que en todos los márgenes de edad, todas las pacientes toman alguna medicación, no todas, pero un alto porcentaje toman medicación de muchos tipos. Y eso también lo hemos de tener en cuenta de cara a, uno, controlar los factores de riesgo y optimizar los factores de riesgo cardiovascular y de otras características, osteoporosis, el tema conductual, etcétera, y ver que no haya interacciones y controlar bien lo que se les da en otros servicios o en otras asistencias sanitarias a otras unidades. Aquellas pacientes perimenopáusicas o menopáusicas, el tema que hablábamos del tratamiento hormonal sustitutivo, ver si realmente en este grupo de mujeres, aparte de su infección por VIH, que muchas veces en muchas no dará problemas, si podríamos mejorar su atención ofreciéndoles algún soporte, tenerlas bien tituladas para niveles de calcios, de vitaminas D, bien tituladas por si tienen osteoporosis para prevenir fracturas, incluso algunas derivarlas cuando son osteoporosis muy severas, derivarlas, al menos en nuestro hospital derivamos al área de reumatología para hacer una supervisión conjunta. Y las mujeres transgénero. No he entrado en este tema porque es un tema muy concreto y no me daba tiempo con toda la explicación, pero creo que también es un perfil de mujeres que cada vez vamos a ver más en las consultas y que también hemos de tratar de llevarlas conjuntamente. Algunas necesitan también atención psicológica psiquiátrica. Las áreas comunitarias o los servicios comunitarios también están muy encima de ellas y también nos reportan y tenemos un buen vínculo con algunos de ellos para poderlas seguir. Y también el tema endocrinológico, creo que es muy importante tener algún endocrino de referencia para el tema hormonal por si hay algún cambio o hay algún problema en este tema que podamos desconocer. Probablemente quede algún subgrupo de mujeres que queden entre varios de estos escalones o que igual no queden concretamente en ninguno de ellos, pero creo que la mujer se tiene que valorar de manera global. Y ya para finalizar, pues bueno, concluir lo que comentábamos, ¿no? Las mujeres tienen unas características físicas y sociales diferentes y que obligan a un manejo individualizado en cada caso. Que un screening universal de VIH nos reduciría el diagnóstico tardío tanto en las mujeres como en sus parejas, porque seguimos viendo mucho diagnóstico tardío y nos sigue llegando mucha mujer tarde a la consulta, ya con enfermedades definitorias de SIDA o con CD4 muy bajos y con muchos problemas colaterales y que el impacto emocional es muy alto. Que un elevado porcentaje de mujeres en la edad media de la vida está polimedicada, con lo cual hemos de plantearnos en cada visita si hay alguna medicación nueva, controlar todas las comorbilidades que puedan aparecer y destacar es la importancia de estas labores de consejo y de prevención en diferentes aspectos de la vida, ya sea la gestación, el tema de la osteoporosis, la depresión, el tema del papiloma, de los screening de papiloma, sobre todo, no tanto también en mujeres jóvenes, que ya muchas consultan a ginecología, sino ya también en pacientes más mayores que dejan de ir porque ya no tienen hijos y creen que no necesitan seguir yendo al ginecólogo. Y creo que es muy importante que también las vinculemos y les hablemos de la importancia de seguir este control. Y eso es todo. Muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Nada, eso, dejamos un minutito por si alguien quiere preguntar algo, ¿vale? Os recuerdo que podéis activar o desactivar el micro cada uno. Gracias. Hola Sonia, soy Pepe Alcamí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la charla. Yo, fíjate, ahora que estamos con los 40 años, ¿no?, de la pandemia de SIDA, no sé, esa reflexión de que la mujer sigue siendo a nivel global, ¿no?, la que más sufre ahora mismo la falta de tratamientos, la discriminación, etcétera. Y claro, es verdad que nuestra población es una minoría comparado con los hombres, ¿no? Los hombres, sobre todo los MSM. Pero yo creo que has mencionado algún aspecto que te quería preguntar. Uno es si crees que el hecho de la menopausia puede influir en que aumenten las patologías asociadas a la edad. Es decir, esa combinación menopausia-VIH puede agravar más determinadas fragilidades, ¿no?, de ese periodo. Y la segunda parte, a mí me impresionó mucho. En Madrid hay una asociación
que es de gays, ¿no? No es de mujeres, pero que trabajan con gente muy mayor que pierde a su pareja y que se quedan solos, ¿no? Entonces, a la soledad digamos, del quedarse viudos, se le añade la soledad del estigma, ¿no? Que todavía persiste. Entonces, yo no sé si en las mujeres, ¿no? Que muchas de ellas pues, se van a quedar solas, si tú piensas que el ser VIH puede agravar ese cuadro de soledad que ya se produce en los ancianos, ¿no? En las personas mayores. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí que es cierto que el tema de la menopausia, con el tema hormonal, ¿no? con todo el descenso de hormonas y tal, sí que agrava y sí que se ha visto que hay más arteriosclerosis y hay más problemas también con el tema cardiovascular y sí que agrava algunas comorbilidades que ellas ya probablemente por edad, si no se asociara al tema del VIH, ya tendrían, pues sí que se ha visto que se agrava. O sea que sí que creo que tenemos que mejorar y que tendría que haber algún estudio más para poder mirarlo del tema hormonal sustitutivo, para ver si con eso paliamos ese aumento distinto a las mujeres que no tienen VIH, ¿no? Y que están menopáusicas y que también tienen más problemas de tema cardiovascular y cognitivo. O sea que eso es como un factor más añadido a las cosas que una ya tiene, ¿no? Y para el tema de la soledad, claro, sí que tenemos muchas pacientes que quedaron viudas en su momento y que han rehecho su vida sin nueva pareja y que llevan solas desde que su pareja falleció. Con lo cual muchas esto ya lo conllevan como que, bueno, pues yo me he quedado y la otra persona se ha ido. Sí que es cierto que tenemos algunas que sí que se sienten solas ahora, muchas de ellas tienen hijos, con lo cual esa parte que ya no está la pareja, como no es que esté olvidada, pero hace muchos años, esa sensación de soledad no la tienen tanto. Y sí que, bueno, las que tenemos algunas que se han diagnosticado ahora, no las de reciente diagnóstico, que son mujeres pues de 50 o 50 y pico de años, que han tenido parejas nuevas, es más el impacto no de la soledad, sino del miedo a la pareja nueva que tienen. Es lo que al menos vemos, bueno, yo al menos en las pacientes que tengo yo, es lo que más veo, el miedo a tener una pareja nueva, cuando empiezan con alguna pareja nueva. Muchas gracias. Pues Sonia, cuando tú quieras, si no hay más preguntas, cuando tú quieras terminamos. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por la atención. Muy bien, gracias Sonia, pues hasta el próximo viernes. Chao. Hasta luego, adiós.